Mónica tuvo una vida llena de mala suerte. No solo vivía en un orfanato y casi no tenía amigos allí, sino que las personas que venían a ver a los niños para adoptar nunca le prestaban atención, incluso si Mónica hacía todo lo posible para ser notada. La única persona cercana a ella, la cuidadora Melissa, intentaba encontrarle una familia, pero nadie quería adoptar a la modesta y callada niña. Mónica, habiendo perdido toda esperanza de encontrar una familia, esperaba pacientemente a crecer. El tiempo pasaba lentamente. Algunas personas se iban, otras venían, el personal del orfanato cambiaba, pero lo único que permanecía constante era la niña Mónica con su cabello oscuro trenzado y la cuidadora Melissa, cuyo rostro siempre mostraba una sonrisa amable y un poco triste. Justo antes de su graduación, Melissa le contó a Mónica cómo había llegado al orfanato. Tenías alrededor de 1 año cuando llegaste aquí. Recuerdo ese día. Era primavera. La nieve acababa de derretirse y empezaba a hacer más calor. Te trajeron en un coche de policía. Nos dijeron que te habían quitado a unos gitanos cuyo campamento estaba cerca del río, y que ellos informaron que te habían encontrado en la orilla. No sabemos si esto es verdad o no. Pero, por alguna razón, nadie te buscaba. Y te quedaste con nosotros. ¿Y no saben nada de mis padres? Mónica miraba a Melissa con esperanza en los ojos. Melissa suspiró y acarició la cabeza de Mónica. Nada en absoluto. Ni de tus padres ni de otros parientes. Es como si hubieras llegado de otro planeta. Después de graduarse, Mónica ingresó a una escuela de enfermería. También recibió un pequeño apartamento del gobierno en un edificio nuevo. Consiguió trabajo como asistente de enfermería en el hospital regional. Allí conoció a su futuro esposo, Tomás, quien trabajaba como terapeuta. Tomás era 7 años mayor que ella. Siempre era educado, con un rostro agradable, en el que brillaban unos ojos atentos y ligeramente cansados. Mónica le agradó de inmediato. En el trabajo, Tomás siempre estaba rodeado de atención femenina. Varias enfermeras jóvenes lo perseguían. Se rumoreaba que Tomás tenía un romance con la bella Renata, que trabajaba como endocrinóloga. Pero, a pesar de todo, Tomás eligió a Mónica. Cuando en el hospital se enteraron de sus citas después del trabajo, las enfermeras suspiraron decepcionadas y miraron a Mónica, que estaba limpiando los pisos, con envidia. ¿Qué habrá visto en ella?, dijo Nina, quien había estado persiguiendo a Tomás más que las demás. Sin reír no se puede ni mirar. Es tan delgada como un arenque y se viste con cualquier cosa. Es una huérfana, rió Marta, su antigua rival en la lucha por Tomás. Todos ellos son así, un poco raritos. Mónica escuchó su conversación, pero fingió no entender de qué estaban hablando. Vamos, chicas, a trabajar. Interrumpió a las enfermeras con su llegada Tomás. Y enseguida se acercó a Mónica. Y para ti tengo una noticia urgente. Esperó a que las enfermeras se alejaran y continuó. Hoy cenamos en casa de mis padres. Algo así como una presentación, ya sabes. Mónica quedó perpleja ante esta noticia. Si Tomás había decidido presentarla a sus padres, significaba que la relación era seria y que la boda no estaba lejos. Por la noche, Tomás llevó a Mónica, vestida elegantemente, a la casa de sus padres. Y ellos de inmediato la bombardearon con un montón de preguntas incómodas. El padre de Tomás, Víctor, profesor de anatomía, parecía seguir cada movimiento de Mónica, poniéndola en una situación incómoda. ¿Entonces, creciste en un orfanato?, dijo, limpiándose las gafas sin apartar la vista de Mónica. Eso es malo. Muy malo. La falta de padres afecta negativamente la personalidad de una persona. La madre de Tomás, Clarisa, ex cardióloga, apoyó a su marido, a pesar de la mirada de reproche de su hijo. Sí, eso no es bueno, confirmó. Y, si no es un secreto, ¿por qué nadie te adoptó?
Mónica, sorprendida, se atragantó con la limonada y casi dejó caer el vaso de sus manos. Su cara se sonrojó de vergüenza y sintió que el aire fresco a su alrededor se convertía en un calor sofocante. No sé, murmuró, tratando de no llorar. Eso no dependía de mí. Víctor, aparentemente cansado de hablar sobre la personalidad de Mónica, se apresuró a cambiar de tema y comenzó a hablar con su hijo sobre asuntos médicos. Clarisa se volvió hacia Mónica y comenzó a preguntarle sobre sus aficiones y otras cosas efímeras, tratando así de aliviar la tensión. Pero la tensión dentro de Mónica seguía creciendo. Le parecía que el espacioso y lujosamente amueblado apartamento se estrechaba a su alrededor con cada segundo y estaba a punto de aplastarla como a una pequeña araña. «Disculpen, tengo que irme», exclamó Mónica, jadeando y sudando. «Tengo que terminar un trabajo del curso». Se levantó de la mesa de un salto y Tomás la siguió. La acompañó hasta la entrada y se ofreció a llevarla, pero Mónica se negó. «Iré en taxi», gruñó, respirando ansiosamente el aire fresco y frío. «Nos vemos mañana». Tomás la agarró del brazo y la atrajo hacia él. «No les prestes atención a mis padres». Sonrió, tratando de calmar a Mónica. «A veces me fastidian tanto que no los visito durante medio año. Tienen ese carácter, ya sabes». Mónica se soltó cuidadosamente de sus abrazos y, deseándole buenas noches a Tomás, se dirigió a la parada de autobús. Lo único que quería era alejarse lo más posible de la casa donde vivían los padres de Tomás. Nunca nadie en la vida había provocado en Mónica una antipatía tan fuerte como ellos. Y deseaba no volver a encontrarse con ellos nunca más, bajo ninguna circunstancia. Afortunadamente, Tomás no volvió a invitarla a casa de sus padres. Y poco después, le hizo una propuesta y la llevó a su propio apartamento. La boda se celebró 6 meses después. Para entonces, Mónica ya estaba en el 3er mes de embarazo. Y ni siquiera el amplio vestido de novia que llevaba el día de la boda podía ocultar la redondez de su vientre. Sentada en la mesa festiva, Mónica sentía las miradas desaprobadoras de los padres de Tomás y se estremecía como si tuviera frío. El frío también venía de las enfermeras invitadas a la boda, Nina y Marta. Miraban a los recién casados con tanta envidia y odio que sus sonrisas parecían muecas. El único rayo de luz en esa celebración era Melissa, sentada a su lado. Ella se alegraba sinceramente de que su pupila hubiera encontrado su felicidad y brindaba uno tras otro, interrumpiendo al maestro de ceremonias, que ya estaba un poco borracho. «Cómo me gustaría estar en tu lugar», le susurró Melissa a Mónica, aprovechando un momento. «Hubo un tiempo en el que también me casé. Pero eso fue hace tanto tiempo que ahora parece increíble». A Mónica, quien nunca antes se había interesado en la vida familiar de su vieja niñera, de repente le entró curiosidad. «¿Qué pasó con su esposo?», preguntó. «¿Y dónde están sus hijos?». Melissa sonrió suavemente, y Mónica notó cómo se le humedecían los ojos. «No hablemos de eso ahora», dijo la mujer mayor, haciendo un gesto con la mano. «Hoy es tu día especial. No hay que arruinarlo con recuerdos antiguos». Después de la boda, Mónica trabajó un tiempo en el hospital y luego se fue de baja por maternidad. Su vientre seguía creciendo y Tomás sugirió que tal vez sería gemelos o incluso trillizos. «De todas formas, estamos preparados», dijo él, mostrando a Mónica la nueva habitación de los niños, llena de ropita, cajas de pañales y otras cosas necesarias. «Espero que a nuestros hijos les guste aquí». Tomás continuó, poniendo sus manos sobre el vientre de Mónica. «Me esforcé mucho para complacerles». Luego la ecografía mostró efectivamente gemelos. Mónica estaba un poco confundida, pero Tomás brillaba de felicidad. «Lo dije, ¿verdad? Voy a llamar a mis padres para darles la buena noticia. Espero que ahora se den cuenta de lo equivocados que estaban contigo. Eres la mejor esposa del mundo. Y te amo locamente, Mónica».
Tomás la besó, y Mónica, cerrando los ojos, soñaba con cómo pronto vivirían como una gran y feliz familia. Y al poco tiempo, dio a luz a 2 robustos niños gemelos. Cuando la partera se los mostró a Mónica, no podía creer lo que veía. Los niños tenían la piel oscura, como si alguien los hubiera sumergido en chocolate. Los médicos que asistieron al parto también estaban sorprendidos, y una doctora sugirió que era un fenómeno temporal. «Sabe, mi hijo también nació con la piel oscura», trató de tranquilizar a Mónica. Pero después de unos días todo se normalizó y el color de su piel volvió a ser normal. Probablemente sea por falta de enzimas. A Mónica en ese momento no le preocupaba tanto el color de la piel de los niños como la reacción de su esposo. Le pidió a la doctora que mantuviera a los niños bajo observación por un tiempo y que no se los mostrara a su esposo. «Si no hay otros problemas con ellos, no podremos ocultarlos por mucho tiempo», la advirtió la doctora. «Sería mejor que le explicaras todo a tu esposo y lo preparas». «Estos son mis hijos», exclamó Tomás cuando vio a los 2 pequeños extendiéndole sus manitas oscuras con palmas claras. «Escucha, si esto es una broma, no tiene gracia». Se apartó de Mónica y de la partera y casi se cayó. Mónica le entregó los gemelos a la partera y pidió que los dejaran solos. «Nunca pensé que fueras capaz de algo así», dijo Tomás, cuando la partera salió por la puerta. «Yo, como un tonto, confiaba en ti, corría de tienda en tienda, preparándolo todo, y tú. Eres una víbora, Mónica». La miró con una mirada tan venenosa que a la joven casi se le detuvo el corazón. «Son tus hijos», exclamó ella, defendiéndose con sus últimas fuerzas. «Siempre te fui fiel». Tomás se dio la vuelta y se acercó a la ventana. «Mis padres tenían razón sobre ti», pronunció lentamente, saboreando cada palabra. «Siempre te defendí, pero tenían razón». Se sentó en el alféizar de la ventana y miró con amargura a un hombre que abrazaba con alegría a su esposa recién dada de alta. «No sé de quién te embarazaste, pero será mejor que acudas a él por ayuda. Voy a pedir el divorcio. Hoy mismo». Mónica apretó los dientes y se deslizó fuera de la cama. «No», susurró, extendiendo hacia Tomás una mano pálida y temblorosa. «No me dejes, no puedes». Tomás se detuvo en la puerta y se giró. «Puedo», dijo en voz baja. «Adiós». Tomás salió y cerró la puerta de un portazo. Mónica corrió tras él, pero tropezó y cayó. «No puedes», repitió y se desmayó. Los médicos que acudieron al ruido la reanimaron y le dieron un sedante, pero no ayudó mucho. Toda la tarde y toda la noche Mónica se quedó en la cama, llorando. Melissa fue a recoger a la chica al hospital. Ella la llevó a casa con los niños. Mónica le pidió a la niñera que se quedara con ella un tiempo, y Melissa aceptó. En casa no tenía mucho que hacer. Y Mónica, después de todo lo vivido, podía hacer cualquier cosa con ella y con los niños. «¿Por qué tienes esos niños?», preguntó Melissa, balanceando la cuna con los gemelos mulatos dormidos. «Tú eres blanquita, Tomás también, pero los niños son morenitos. Es un poco extraño». Mónica miró a la niñera con tristeza y sollozó. «Ahí va usted también», dijo ella con angustia. «Pensé que al menos usted me creería». Se tapó la cara con las manos, y Melissa la acarició suavemente la espalda. «Claro que te creo, claro que sí», sonrió ella. «Solo que es un poco raro y sorprendente». Pero Mónica no estaba para sorpresas. Tomás la había dejado, y no sabía cómo criar a 2 niños. Tendría que olvidarse del trabajo y los estudios, así como de toda su vida anterior. Mónica miró por la ventana. Afuera, el mal tiempo otoñal azotaba la ciudad con una fría lluvia. El clima exterior le recordaba a Mónica su situación actual. Ayer mismo brillaba el sol y todo estaba bien,
pero hoy el viento helado había espantado la última esperanza y se había ido volando junto con las aves migratorias. No te preocupes, nos las arreglaremos, la consoló Melissa, al notar la expresión sombría en el rostro de Mónica. Donde no nos hemos perdido antes. Para distraerse de los quehaceres diarios y del repentino rompimiento con Tomás, Mónica encontró un pequeño trabajo en internet y pasaba varias horas al día escribiendo reseñas publicitarias en diferentes sitios. No generaba muchas ganancias, pero la pensión de Melissa y las ayudas infantiles mantenían a la familia de Mónica a flote. La anciana se hizo cargo de Nicolás y Rafael, así decidió Mónica llamar a los gemelos. La abuela Melissa los cuidaba como si fueran sus propios nietos. El cuidado de los niños le sentaba bien. Parecía que había rejuvenecido 10 años, dejó de quejarse de los dolores de espalda que la aquejaban antes y en general, floreció y mejoró. He estado pensando y esto es lo que decidí. Una noche dijo Melissa, sentada en su sillón con un periódico. Quizás tus antepasados eran negros. ¿Qué te parece esa hipótesis? Mónica levantó la vista del teclado y sonrió. ¿Mis antepasados? Negros, replicó escéptica. ¡Qué tontería! Pero Melissa estaba seria y miró estrictamente a su antigua protegida. Bueno, no lo digas tan rápido, insistió ella. Por ejemplo, un escritor. Su bisabuelo era negro y él salió blanco. O un actor, no recuerdo su nombre, también tiene un padre negro, pero él es blanco, y sus hijos volvieron a salir negros. Los argumentos de Melissa no convencieron mucho a Mónica, quien hizo un gesto despectivo. Escritores, actores, sonrió, vaya comparaciones. De todos modos, nunca sabré quiénes fueron mis padres. Melissa sacudió la cabeza y luego se dio una palmada en la frente, como si hubiera recordado algo importante. ¡Ay! Lo había olvidado por completo. Exclamó, sacando una caja de periódicos de debajo del sillón. ¿Dónde está? Y la anciana comenzó a revolver el contenido de la caja, haciendo mucho ruido con el papel. Aquí está. Gritó, extendiéndole a Mónica un viejo número de un periódico local. En la última página hay un artículo, léelo. Mónica tomó el periódico de mala gana, abrió la última página y recorrió con la vista las letras pequeñas. Aquí, señaló Melissa con el dedo, indicando una pequeña columna en la parte inferior. Es un material muy interesante. El artículo contaba la historia de una anciana local que había perdido a su hija. Según ella, la hija se ahogó en el río cuando tenía poco más de 20 años. Y le dejó un hijo pequeño, que estaba con ella el día de su muerte. Para cuando llegaron los rescatistas y la policía, el niño ya no estaba, y esta mujer pedía que todos aquellos que supieran algo al respecto se pusieran en contacto con ella. ¿Y por qué me mostró esto?, preguntó Mónica a Melissa. ¿Qué tiene que ver conmigo? La anciana se encogió de hombros y sonrió. No lo sé. Recientemente estaba revisando viejos periódicos y revistas y me encontré con este artículo de hace 20 años. Tal vez ella te está buscando a ti, sugirió con cautela. Te encontraron cerca del río, ¿verdad? Creo que deberías visitar a esta mujer y averiguar todo. Mónica volvió a mirar el periódico. Lolita. Leyó el nombre de la mujer. Y vive cerca de nosotros. Por si acaso, Mónica anotó su número y se recostó en el respaldo de la silla, sin saber qué pensar de todo esto. Tras esperar unos días, tomó la difícil decisión de llamar a Lolita para concertar una cita. Le propuso encontrarse en un café, pero resultó que la anciana no salía de su casa debido a una enfermedad, por lo que Mónica tuvo que ir a verla. Lolita vivía en un pequeño apartamento en la planta baja, cuyas ventanas daban a un gran terreno baldío lleno de basura. La anciana se movía por la casa en una silla de ruedas y, al ver a la chica, comenzó a mirarla atentamente. «Te pareces tanto a mi Selena», dijo con voz temblorosa. «De verdad te he encontrado».
Lolita sacó una fotografía amarillenta en un marco de plástico de un viejo aparador. Mira, dijo, entregándosela a Mónica. Es verdad, ¿verdad? Mónica miró la fotografía y le pareció que estaba viendo su reflejo en un espejo. En la fotografía estaba ella, solo que con el pelo rubio y un corte de pelo corto. Esta es Elena, mi hija, explicó Lolita, golpeando suavemente el vidrio del marco con su delgado dedo. Y tú eres mi nieta. Cuénteme todo, pidió Mónica a la anciana, tratando de hablar lo más suavemente posible. Es muy importante para mí. Es una larga historia, dijo la anciana con voz chirriante. Ya no recuerdo todo, hace tanto tiempo. Así que escucha. Mónica contuvo el aliento y Lolita comenzó a contarle cómo era su madre en vida. Selena era una chica caprichosa e inconstante. Después de la escuela, ingresó a la universidad para estudiar arquitectura. Y durante sus estudios conoció a un chico. El chico se llamaba Vincent. Era negro y vino aquí a estudiar desde Ruanda. Selena le enseñó a hablar nuestro idioma y, con el tiempo, se enamoró de él. Y Vincent se enamoró de ella. Incluso planeaban mudarse a África con él. Lolita y su difunto esposo intentaron disuadir a su hija de esa relación con un extranjero, pero Selena no quería escuchar nada y insistía en que después de los estudios se iría a África con su amado. El tiempo pasó, y los padres de Selena, viendo que el amor de su hija por Vincent no disminuía, sino que se fortalecía, decidieron intervenir en su relación. El padre de Selena interceptó a Vincent en la universidad, lo llevó a un lugar apartado y lo golpeó severamente, prohibiéndole ver a su hija y prometiendo que la próxima vez lo mataría. Pero Vincent resultó ser un buen hombre, no opuso resistencia al padre de Selena y solo sonrió. Tu hija está embarazada de mí, dijo, limpiándose la sangre de los labios magullados. Algún día su hijo lo sabrá. Al enterarse de esto, el padre se enfureció aún más y ordenó a su hija que abortara, pero Selena se negó. Entonces su padre la expulsó de casa. Selena se fue y sus padres no volvieron a verla hasta que su cuerpo fue encontrado en el río y se anunció que se había quitado la vida. El destino de Vincent también quedó desconocido. Todo lo que los padres de Selena sabían sobre él estaba escrito en la libreta de su hija. Había la dirección de Vincent, su fotografía y la palabra te amo escrita por él. Sabía que Selena había dado a luz a una niña, dijo Lolita, mirando fijamente hacia un punto. En la orilla se encontró un cochecito con una muñeca, pero no había rastro del bebé. Me asusté mucho en ese momento, no quise hacer ruido. La anciana se secó las lágrimas y sacudió la cabeza durante mucho tiempo, como si estuviera alejando recuerdos dolorosos. Mi esposo murió poco después de esta tragedia. Su corazón se detuvo. Y a mí me dejó paralizada. Ahora, casi 20 años después, todavía no puedo levantarme. Lolita se acercó de nuevo al aparador. Aquí, dijo, entregando la libreta desgastada. Todo lo que queda de tus padres. Mónica tomó la libreta y la guardó en su bolsillo. Lo siento mucho por cómo resultaron las cosas, dijo culpablemente, levantándose del sofá. No quería lastimarte. Volveré en algún momento. Mónica se despidió rápidamente de la abuela y salió corriendo del apartamento. Su corazón latía fuertemente y en sus ojos había un velo de lágrimas. Después de consultar con Melissa, Mónica decidió encontrar a su padre. Después de ahorrar la cantidad necesaria para un boleto a Ruanda y obtener una visa, partió de inmediato. Dejó a los niños en casa con Melissa. Los gemelos eran demasiado pequeños para un viaje tan largo y difícil. Además, Mónica no sabía qué recepción le esperaba en un país extranjero. Al llegar a la capital de Ruanda, Mónica encontró con gran dificultad la casa de Vincent y, cuando estaba a punto de acercarse a la puerta, un enorme guardia bloqueó su camino. No se puede, dijo en inglés, el ingreso de extraños está prohibido.
Mónica sacó una foto del padre y de sus hijos del bolsillo y se la mostró al guardia. «Hija», dijo, señalando con el dedo la foto del padre y luego su propio pecho. «Soy su hija». El guardia examinó las fotos, luego se comunicó con alguien por radio y, después de una breve conversación, asintió. «Vamos», dijo, haciendo un gesto con la mano. «Él te está esperando». El guardia acompañó a Mónica a través del patio empedrado con mármol, pasando por una piscina con una fuente, y la llevó a la sala de estar. La casa le pareció a Mónica un palacio de cuento de hadas. Varias enormes lámparas brillaban y destellaban en el techo, y las paredes y el suelo estaban decorados con mosaicos. Mónica dio unos pasos cautelosos y el guardia le indicó que se detuviera. «Déjanos», dijo una voz baja, y Mónica vio acercarse a un gran hombre vestido con una camisa y pantalones blancos. Era Vincent. Su rostro era igual al de la foto, pero su cabello había encanecido considerablemente y estaba corto. Mónica sacó nuevamente la foto del bolsillo. Vincent se acercó a ella y la chica le entregó las fotos, temblando como una hoja. «Te pareces tanto a tu madre», dijo Vincent, estudiando el rostro de su hija. «Sabía que te encontraría algún día». Se acercó a Mónica y la abrazó, y ella se apoyó en su hombro y lloró. «Soy un comerciante de frutas», dijo Vincent, cuando él y Mónica estaban sentados en una mesa cerca de la piscina. «Mis frutas van a la India, China, Japón. Incluso en Estados Unidos me conocen». Sacó un plátano maduro del jarrón y se lo mostró a Mónica. Mónica nunca había visto plátanos así, grandes, con la piel brillante y un aroma increíble. «No tenemos eso», admitió ella ante su padre. «Es simplemente maravilloso, no solo un plátano». Vincent sonrió satisfecho y luego se puso serio. «Quiero comerciar con tu país», dijo, mirando a su hija. «Plátanos, maracuyá, té, papas. Tengo muchos productos excelentes para tu país». Mónica escuchaba a su padre y sonreía. Su padre le parecía cercano y familiar. Se quedó con él durante una semana. Vincent le contó sobre el comercio y decidieron abrir una pequeña empresa en la ciudad natal de Mónica. «Si todo sale bien, nos expandiremos por todo el país», compartió Vincent sus planes. «Luego serás la dueña de todos mis activos y podrás disponer de ellos como quieras». Mónica no sabía si alegrarse por ello o no, asintió en silencio. «¿Y por qué yo?», de repente preguntó ella con una pregunta inesperada. «¿Acaso no tienes más hijos?». Vincent la miró amargamente y bajó la mirada. «Mi hijo y mi esposa murieron en un accidente hace 5 años», dijo con voz tan sombría que los escalofríos recorrieron el cuerpo de Mónica. «Ahora solo te tengo a ti». «Haré todo lo que esté en mi poder», prometió Mónica. «Todavía te haré sentir orgulloso, papá». De vuelta en casa, ella alquiló algunos locales con el dinero de su padre y contrató transportistas. Mónica se tomó en serio la creación de la empresa. Pasaba el tiempo. El negocio crecía cada año. Cientos de camiones transportaban frutas y verduras a diferentes ciudades. Su padre la visitaba varias veces, cuidaba a sus nietos y estaba feliz de tener familiares cercanos a quienes amaba profundamente. Una vez, mientras Mónica estaba sentada en su oficina firmando documentos, alguien golpeó suavemente su puerta. «Entra», gritó ella, esperando que fuera alguno de sus empleados. La sorpresa fue grande cuando levantó la vista y vio a Thomas, que se movía de un pie a otro. «He venido a hablar contigo», murmuró. «Hoy llegó un camión de frutas a nuestro hospital. Dijeron que lo mandaste tú». «Bueno, sí, ¿y qué?». «Quería hacer algo agradable para tus pacientes». «¿Está mal?». Thomas negó con la cabeza y apretó los labios. «No, no está mal. No he venido a hablar de eso. Nuestros hijos». Mónica, incrédula, primero exhaló fuertemente, luego se echó a reír. «¿Qué dijiste?».
exclamó, llevándose la mano a la oreja. No te oí mal. ¿Dijiste nuestros hijos? Tomás se puso rojo y sacudió la cabeza. No, son mis hijos, dijo Mónica, calmándose. ¿Recuerdas que te alejaste de nosotros? ¿Quieres hablar de eso? Tomás saltó, se dio la vuelta bruscamente y salió por la puerta. Mónica volvió a los documentos, tratando de distraerse de la conversación con su ex esposo. Nuevamente alguien golpeó la puerta. Esta vez el golpe fue fuerte e impaciente. Esperando que fuera Tomás de nuevo, Mónica se acercó a la puerta y estuvo a punto de cerrarla. Pero entonces un hombre desconocido entró corriendo en su oficina con una chaqueta de cuero y le entregó un papel. Hola, dijo, jadeando. Soy tu nuevo conductor. Me dijeron que firmaras la hoja de ruta. Mónica tomó el papel y miró el rostro barbudo del desconocido. Martín, preguntó incrédula Mónica, reconociendo en el barbudo a su amigo de refugio. ¿Martín? ¿Eres tú? El chico, también reconociendo a Mónica, se puso una gran sonrisa y asintió. ¿Qué encuentro?, exclamó, agarrándola y abrazándola. Y tú, veo que has cambiado mucho. Y todo para mejor. Miró a Mónica durante mucho tiempo y siguió riendo. Tuve menos suerte en la vida que tú, dijo Martín, sentándose a la mesa y sirviéndose agua. No puedo encontrar trabajo en ninguna parte. No tengo nada para vivir. Toda mi esperanza está en ti. Mónica firmó rápidamente la hoja de ruta y prometió que le daría un salario más alto. ¿Qué tal si cenamos esta noche?, sugirió Martín, levantándose. Oh, espera, ¿dónde vas? Eres la jefa. Se rió culpablemente y hizo una reverencia. Y estás casada, ¿verdad?, agregó, buscando el anillo en los dedos de Mónica. ¿O tal vez no estás casada? Mónica, reclinándose en su silla, sopló una hebra de cabello de su rostro, juguetonamente. ¿Qué tal si cenamos esta noche?, se burló de Martín. A las 7 en el restaurante, La Ola, no llegues tarde. Martín asintió, saludó a Mónica con la mano y salió corriendo por el pasillo. ¡Ay, Martín, Martín!, suspiró Mónica, hojeando documentos. Y pensar que una vez te amé, y tú, bruto, ni siquiera lo sabías. Por alguna razón, ella sintió el deseo de confesárselo a Martín y ver su reacción. Que llegue ya la noche, sonrió Mónica y comenzó a firmar los documentos. Y luego hubo una cena en el café, y un paseo por el parque, y muchas más noches y paseos. Y más tarde, una lujosa boda, donde el orgulloso padre llevó a su hermosa hija al altar, y sus 2 hijos morenos llevaron los anillos de boda en almohadas. Mónica era feliz. Todo en su vida salió como debía, con obstáculos y barrancos, pero al final todo estaba bien. Estaba casada con el hombre que amaba. Tenía unos hijos encantadores, un padre cariñoso y la niñera más amable. Y no necesitaba más felicidad.